Él era el arma más poderosa de la humanidad forjada hace 100 millones de años. Cuando la humanidad estaba al borde de la extinción, él eligió dormir sellado dentro de una cápsula de estasis. Todo comenzó con el colapso ambiental. La contaminación retorció la vida misma y criaturas mutantes comenzaron a surgir por toda la Tierra. Estos monstruos poseían una aterradora capacidad de regeneración. Ni siquiera las armas nucleares pudieron exterminarlos. Acorralada y desesperada, la humanidad recurrió a la experimentación humana. Y así me convertí en el arma definitiva, la última respuesta de la humanidad contra los monstruos. Para proteger a cualquiera que aún estuviera vivo, viajé por todo el mundo corriendo para rescatar a los supervivientes de las garras de esas criaturas antes de que fuera demasiado tarde. Pero al final no fue suficiente. Los supervivientes casi habían desaparecido de la faz de la Tierra. Aún así, encontré algo. Los nanobots que la humanidad había creado podían suprimir la regeneración de los corruptores, y algún día podrían devolverle la vida a este planeta agonizante. Le pedí al último doctor que quedaba que me pusiera en la cápsula de estasis. Lo único que pudo hacer fue poner su esperanza en el futuro. 100 millones de años pasaron en un instante. Gracias a los nanobots, la Tierra había renacido. Nuevos ecosistemas, nueva vida. Entonces una niña entró por accidente al laboratorio y activó la secuencia de despertar de la cápsula de estasis. 3 niños con rasgos de animales habían sido perseguidos hasta aquí por un monstruo. Justo cuando caían en la desesperación, un rayo de luz estalló detrás de ellos. Un disparo limpio atravesó el cráneo del monstruo. Los 3 niños se dieron la vuelta con los ojos muy abiertos por la conmoción. Había salido de la cápsula de estasis, con una enorme oleada de poder aún crepitando en mi mano. Localicé la caja de almacenamiento que el doctor había dejado. Todo dentro estaba intacto. Los datos de la pantalla principal me dejaron helado. Habían pasado 100 millones de años. La mayor parte de los datos estaba corrupta. Que este lugar hubiera sobrevivido era nada menos que un milagro. Al ver el nanoinyector cerca lo entendí. Los nanobots se dispersaron por la atmósfera. Ellos eran responsables de todo esto. Luego me dirigí al cubo de datos que el doctor me había dejado. Perdido en mis pensamientos, miré a los 3 niños y me di cuenta de que no llevaba ropa. Rápidamente me puse el traje que no había usado en lo que parecía una eternidad. Guiado por los 3 niños, abrí la puerta del laboratorio. Montañas y ríos se extendían ante mí, impresionantes y llenos de vida. Así que este era el mundo. 100 millones de años después, todavía estaba asimilándolo todo cuando una niña me tiró de la manga y me llamó el guardián. Señaló hacia adelante haciéndome un gesto para que la siguiera. Miré más de cerca a los niños. Los humanos deberían haberse extinguido hace 100 millones de años. Deben ser una especie diferente, evolucionada durante millones de años para parecerse notablemente a nosotros, o tal vez moldeada por la influencia de los nanobots. Parecía que el idioma de hace 100 millones de años todavía estaba en uso. Cuando le pregunté, la niña me dijo que se llamaba Phil. El que parecía un koala se llamaba Dumbo, y el de orejas de gato era Shendy. Cuando les dije que me llamaba Jin, pareció no importarles. Simplemente siguieron tirando de mí hacia adelante. Phil quería que los ayudara a derrotar a los corruptores. Llegamos a una aldea, pero ya estaba envuelta en furiosas llamas. Shendy gritó y entró corriendo, desesperado por encontrar a su familia. Eché un vistazo cuidadoso alrededor de la aldea. Barricadas de madera bordeaban los caminos. Todos los edificios estaban hechos de madera. La civilización en esta época no parecía muy avanzada. Dentro de la aldea, un corruptor estaba atacando a los aldeanos. Al verlo, Phil gritó de miedo. ¡Gran! La anciana que luchaba contra el monstruo se giró y le gritó a Phil que huyera. En mi época, llamábamos a estas criaturas corruptores. El nombre había cambiado ligeramente con el paso del tiempo, pero la amenaza era la misma. Entonces algo me llamó la atención. Ondas de poder estaban surgiendo a través del cuerpo de Phil. Decidí poner a prueba una teoría. Me moví a toda velocidad y di una fuerte patada, interrumpiendo el ataque del monstruo. Luego alejé a Gran de la criatura. Mientras retrocedía, llamé a Phil. ¡No te detengas! ¡Sigue adelante! Al instante siguiente, llamas rojas brotaron de las manos de Phil y se estrellaron contra el monstruo. Justo como sospechaba, los nanobots habían suprimido la regeneración de los corruptores. Pero algo me desconcertaba. ¿De verdad esta niña estaba utilizando los nanobots en el aire? Los nanobots solo deberían responder a un humano cuyo cuerpo hubiera sido modificado para interactuar con ellos. Curioso. Le pregunté a Gran, ¿esa bola de fuego de hace un momento, ¿todos en esta época pueden hacer eso? Me dijo que no. En esta aldea, solo 4 personas poseen poder divino. Así que este poder divino era simplemente su habilidad para controlar los nanobots. Pero más urgente aún, la aldea ya no tenía salvación. Ese corruptor contra el que acabamos de pelear no era más que una larva recién nacida. La verdadera amenaza era algo con lo que no tenían esperanzas de lidiar. Pronto, las larvas de corruptores inundarían la aldea por docenas. En ese momento, resonó una voz. «Anciana, no te vengas abajo en el peor momento. Un corruptor como ese lo mataré con mis propias manos. No te preocupes por los demás. Ya envié a los aldeanos al refugio». Tras un breve intercambio, Phil le dijo a su padre que había pasado por la puerta sellada. Gran estaba atónita. ¿De verdad fuiste a ese lugar prohibido? Gran siempre me decía, detrás de esa puerta vive el guardián de nuestra aldea. Cuando llegue el peligro, él nos ayudará. Ceras me observó, con las cejas arqueadas. Este sujeto no se parece en nada a un guardián.
Parece una especie inferior, en todo caso. Miren sus orejas, sin rasgos animales. Solo es una de esas razas inferiores sin ningún poder de bestia, incomprendido. Simplemente pasaba por allí. Incluso después de escuchar que yo había derrotado al corruptor, simplemente se encogió de hombros. Esa cosa era solo una larva. Al escucharlo hablar con esa prepotencia, sentí un destello de irritación. Este es el problema de nuestra aldea. Los forasteros de especies inferiores no son bienvenidos aquí, así que no te metas. Yo mismo mataré a ese corruptor gigante. El resto de ustedes puede quedarse aquí temblando. Justo cuando estaba a punto de irme, la abuela de Phil me llamó. Me pidió que llevara a los niños al refugio. Ella iría con Saris a derribar al corruptor gigante por sí misma. La rechacé. Tengo mi orgullo. Me niego a dejar que alguien muera después de llamarme raza inferior. Poco después, Saris estaba de pie frente al corruptor gigante. Soy destinado a cargar con el futuro de este pueblo, el hombre que se convertirá en un caballero sagrado. Mientras hablaba, una electricidad crepitante recorrió su arma, y luego se lanzó hacia adelante como un rayo directo hacia el corruptor. El corruptor levantó varias colas del agua. De ellas cayó un huevo de monstruo. En el momento en que tocó el suelo, eclosionó en un corruptor juvenil y bloqueó su camino. Pero estas pequeñas criaturas no eran nada ante Saris. Se acercó al corruptor gigante buscando matarlo de un solo golpe. Saltó en el aire y clavó su lanza en el rostro del monstruo. Pero lo que no esperaba era que la herida se estaba cerrando justo ante sus ojos. Se quedó paralizado, incapaz de entender lo que estaba pasando. Mientras estaba allí en estado de shock, las garras del monstruo se dirigieron directamente hacia él. Saris se preparó, pero el dolor que esperaba nunca llegó. Ya me había movido frente a él, levantando una barrera con una sola mano para bloquear el golpe. Saris no lo podía creer. La misma persona a la que había llamado especie inferior había venido a salvarlo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, un corruptor juvenil salió del agua. Simplemente saqué la mano del bolsillo y chasqueé los dedos. Con ese simple chasquido, una onda de choque atravesó directamente el cuerpo de la larva. Saris se quedó mirando, completamente atónito. Al mismo tiempo, algunos aldeanos llegaron para brindar apoyo. Pero en el momento en que vieron lo que tenían enfrente, todos se detuvieron en seco. El ataque de ese coloso, bloqueado con una sola mano. Nadie se esperaba eso. Sentí que el peso del monstruo presionaba con más fuerza. Sugerí que nos retiráramos por ahora. En el momento en que bajé la barrera, agarré a Saris y me moví. El ataque del monstruo se estrelló con fuerza en el agua donde acabábamos de estar. Saris se volvió hacia mí. ¿Por qué me había retirado? Esas cosas, incluso si las hieres, se regeneran al instante. Necesitas nanobots para suprimir esa regeneración. Saris no tenía idea de qué eran los nanobots. Se lo expliqué. Son lo que ustedes llaman poder divino. Ese golpe tuyo fue sólido, pero la herida no fue lo suficientemente profunda para detener la regeneración. Al escuchar eso, Saris estaba conmocionado y dudoso. ¿Era yo realmente el guardián? No recuerdo verme convertido en un dios, pero hay algo que he querido decir. Dijiste que este es el problema de la aldea, pero la verdad es que este es nuestro problema. Estas criaturas nacieron de la propia estupidez de la humanidad, y dado que viví hace 100 millones de años, me corresponde a mí resolver esto personalmente. No entiendo completamente a qué te refieres, pero ¿realmente puedes hacerlo? Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una devastadora onda de choque voló al monstruo por completo. La fuerza fue tan inmensa que atravesó la tierra directamente hasta el espacio exterior. Cuando el polvo se asentó, no quedó nada más que escombros esparcidos. Como el arma definitiva de la humanidad, estos monstruos todavía eran algo que podía manejar con facilidad. Mientras tanto, una mujer se escondía en la hierba alta a la distancia. A través de sus prismáticos, había observado cómo se desarrollaba absolutamente todo. ¿Qué fue eso justo ahora? Incluso el gran comandante de la Orden de Caballeros Sagrados de la capital real no podría hacer algo así. Ya estaba vibrando de emoción, desesperada por regresar a la capital real y reportar lo que había visto. Una vez que todo se resolvió, salí a la vista y saqué el cubo de datos que el doctor me había dejado. Contenía cada mensaje que el doctor había grabado durante mi largo sueño. Para cuando estés viendo esto, es posible que yo ya no esté en este mundo. Mi mejor estimación es que el medio ambiente global habrá mejorado significativamente. Pero aún así, los corruptores podrían no estar extintos. Eso me sorprendió. Las predicciones del doctor habían sido notablemente precisas. Noté por primera vez que algo andaba mal unos 1000 años después de que entraras en éxtasis. Yo mismo entraba periódicamente en la cápsula de estasis para observar cómo cambiaba el mundo. A medida que el medio ambiente se recuperaba, el número de corruptores disminuyó gradualmente. Pero lo que más temía sucedió de todos modos. A medida que las condiciones cambiaban, los corruptores comenzaron a evolucionar lentamente. No sé en qué se convertirán con el tiempo, pero se convertirán en una amenaza. Lo que pude hacer fue moldear sutilmente a estas nuevas formas de vida. Darles la fuerza suficiente para contraatacar a los corruptores, aunque sea un poco. Y te he dejado algo, un pequeño poder mío. Al escuchar eso, metí la mano en mi bolsillo. El poder al que se refería el doctor tenía que ser el nanoinyector que dejó atrás. Una vez que te lo inyectes, los nanobots te mostrarán cómo usarlo.
Después de la modificación de tu cuerpo, este es un poder que solo tú puedes empuñar, porque eres 100% compatible con los nanobots. A través de la transformación, los nanobots pueden generar cualquier objeto que necesites. Enfoqué mi mente en una cuchilla afilada. Y así fue, tal como lo describió el doctor, práctico y sin esfuerzo. El doctor también me dijo que había ocultado dispositivos para mejorar el poder dentro de instalaciones de investigación repartidas por todo el mundo. Hizo esto para mantenerlos fuera del alcance de cualquier corruptor completamente evolucionado que pudiera venir a destruirlos. Lo que más me sorprendió fue que el doctor esperaba que viviera para mí mismo, que saliera y viera este nuevo mundo. En el futuro distante, no sé en qué tipo de amenaza se convertirán los corruptores, pero aún así, tiene que ser mejor que el mundo que conocimos. Así que, por favor, disfruta de este nuevo mundo. Ya no estaré a tu lado. Este mundo lo dejo en tus manos. Con eso, la luz del cubo de datos se desvaneció por completo. El doctor se había ido hacía muchísimo tiempo. Justo entonces, Phil vino corriendo hacia mí con sus amigos. ¡Ahí estás! Todos te han estado buscando. Los dos me agarraron de la mano y me arrastraron hacia adelante. La estrella del espectáculo no puede faltar. Las cosas no pueden empezar sin ti. Pero mis ojos se habían posado en la llave que colgaba del cuello de Phil. Se veía exactamente como una llave de acceso de laboratorio. Le pregunté de dónde había sacado este colgante. Hace mucho tiempo, un gran hombre se lo confió a nuestra familia. Ha pasado de generación en generación como un amuleto protector. Decían que cuando el peligro acechara al pueblo, mientras tuviéramos esto, el guardián nos protegería. Ya veo. Así que así fue como entró. Parece que le debo a esta familia una gran deuda. Mientras tanto, el pueblo había cobrado vida con hogueras y celebraciones. Todos celebraban la derrota del monstruo que había amenazado sus... Cuando los dos niños me arrastraron hacia adentro, todos los ojos del pueblo se volvieron hacia mí. Murmuraban sorprendidos. No importaba cómo lo miraran, parecía de una especie inferior. Mientras susurraban entre ellos, Sari se interpuso, completamente en serio. No permitiría que nadie insultara al hombre que había salvado este pueblo. Después de darle una paliza a los más ruidosos, les gritó a todos. No lo vieron con sus propios ojos, pero él es nuestro guardián. Phil no pudo evitar comentar. Ese fue un cambio de 180 grados de su parte. Luego, la familia de Phil dio un paso adelante con su hijo para ofrecer su agradecimiento. Honorable guardián, de no ser por usted, este pueblo habría sido destruido. Deseamos pagar esta deuda. Les dije que no se preocuparan por eso. Era lo menos que podía hacer. Dicho esto, lo que más valoraría es información. La abuela de Phil asintió. En ese caso, dijo, debería dirigirme a la capital real. Era allí donde residía el rey que gobernaba Cremosia. Gente de todo el reino se reunía allí, por lo que conocían el estado del mundo al derecho y al revés. Nosotros, los de la aldea de la hoja, vamos allí con regularidad a vender nuestros productos de gusanos de seda. El camino es largo y peligroso, pero seguro que no será un problema para usted, guardián. Deje que Phil le sirva de guía. Ella tiene sus propias razones para ir a la capital real. Usted mismo lo ha visto. Esta niña puede usar poder divino. Y en la capital real hay una academia que puede fortalecerlo. Y así dormí profundamente en el pueblo por primera vez. ¡Qué hermosa mañana! El aire estaba tan limpio y fresco. ¿Quién hubiera pensado que viviría para ver una mañana como esta? Desearía que el doctor también lo hubiera podido ver. Estaba tan sumido en mis pensamientos que no me di cuenta de que Phil se acercaba con un cambio de ropa. El ambiente se volvió incómodo rápidamente. Me acababa de despertar y no llevaba nada puesto. Una vez vestido y listo, partí con Phil. Antes de irnos, la abuela le dijo a Phil que se tomara en serio su papel de guía. Al ver que Phil podía viajar conmigo, Saris no pudo ocultar su envidia. Le dije que lo había hecho muy bien ayer. Sigue así y te estaré esperando en la capital real. Eso lo volvió loco de... Gritó que entrenaría duro y que vendría a buscarme. Con todo dicho y hecho, Phil y yo nos despedimos de todos. En el camino, contemplé paisajes que nunca había imaginado. A medida que el sol se ponía, buscamos un lugar para descansar por la noche. Después de un día entero de viaje, Phil calculó que nos tomaría 4 días más llegar a la capital. Mientras comíamos, me preguntó por qué estaba tan ansioso por aprender sobre este mundo. Le dije que era un secreto, no para niños. El doctor dijo que los corruptores nunca serían eliminados por completo. Y efectivamente, aquí estaban. Se suponía que solo prosperaban en entornos muy contaminados. Pero la zona alrededor de ese pueblo estaba limpia, y sin embargo, ahí estaban. Algo debió haber cambiado a lo largo de todos estos años. Al menos en esta era, todavía había personas viviendo libres del alcance de los corruptores. Primero, necesitaba entender cómo lidiaba la gente de esta época con los corruptores. Luego, investigar a los propios corruptores paso a paso. En ese momento, un grupo de extraños se acercó a caballo. Disculpen, ¿tienen un momento? Su capitán tenía orejas de bestia y llevaba una brillante armadura pulida. Pregunté, ¿quiénes son y de dónde vienen? Somos el 7º escuadrón de la Orden de los Caballeros Sagrados Reales. Soy el capitán Alton. No esperaba que los caballeros sagrados aún existieran en esta era, pero entonces una mujer a caballo espetó. Al menos deberías ponerte de pie cuando le hablas al capitán. El capitán la hizo a un lado, y él mismo desmontó. Perdóneme por hablar desde el caballo. Eso fue descortés de mi parte. ¿Estaría dispuesto a hablar?
Primero me gustaría preguntar, ¿de dónde vienen y hacia dónde se dirigen? Phil alzó la voz. Somos de la aldea de la hoja y nos dirigimos a la capital real. Al escuchar eso, la mujer saltó de su caballo con entusiasmo. Tienen que ser ellos. No hay registros de que una especie inferior haya nacido en la aldea de la hoja. Estás mintiendo. Este país estaba más organizado de lo que esperaba. Incluso llevaban registros de nacimiento. Justo cuando la mujer presionó más, el capitán intervino. La niña lleva ropa de tela de Moran, la especialidad de la aldea de la hoja. Incluso en la capital real, eso se considera una tela de alta calidad. La ropa de tela de Moran a medida para niños rara vez se ve. Su afirmación de ser de la aldea de la hoja. Es probable que sea cierta. La mujer desenvainó su espada y me apuntó. Pero tú eres otra historia. Esa ropa no se parece a nada que haya visto. ¿De dónde vienes exactamente? En el camino de la aldea de la hoja hacia la capital real, unos bandidos han estado utilizando niños como señuelo para asaltar a los viajeros. Igual que el truco que están usando ahora, disfrazándose de viajeros inofensivos, gritó Phil. No apuntes tu espada al guardián. Él es una buena persona. El poder comenzó a acumularse en sus manos. Pero antes de que Phil pudiera hacer algo, el ataque del caballero sagrado ya la había rodeado. Phil poseía poder divino. No me esperaba algo así. Tenía un verdadero potencial. Así que este era el poder de un caballero sagrado. Impresionante, por decirlo menos. Responde mi pregunta. ¿De dónde eres? Dependiendo de tu respuesta, podría o no hacerte pedazos. Suspiré y le respondí. De la aldea de la hoja. La caballero sagrado envainó su espada con calma y se disculpó. Luego se volvió hacia Phil para confirmar que yo no mentía. A través de Phil, se enteró de que la gente de la aldea de la hoja me llamaba el guardián. El capitán montó en su caballo y se preparó para partir. Espero que perdones mi rudeza. Si también te diriges a la capital real, es probable que nos volvamos a encontrar. Si te metes en problemas, ven a buscarme. En el camino de regreso, la mujer pelirroja le preguntó al capitán por qué me había dejado ir. Claramente es de una especie inferior y resulta muy sospechoso. El capitán respondió, me pregunto cuál de nosotros es realmente el inferior. La mujer de cabello azul estuvo de acuerdo con el capitán. ¿No te diste cuenta? La brecha de poder entre nosotros y él. Cuando desenvainé mi espada contra él, lo ataqué 3 veces. Cada vez neutralizó mi fuerza sin siquiera parecer intentarlo. Capitán, ¿usó su poder divino? Así es. Mientras atacaba a la niña, también arremetí contra él, pero los espíritus no me prestaron su poder. Eso significa que a un nivel fundamental, la diferencia en nuestro poder divino era enorme. Entre todos los caballeros sagrados, solo el propio gran comandante sería capaz de algo así. No conocemos sus orígenes, pero no parece ser una amenaza, así que observaremos y esperaremos. Más importante aún, debemos regresar a la capital real. Nos encargamos de la situación con los corruptores antes de lo previsto, pero no podemos permitirnos el lujo de demorarnos. Si pudiera convertirse en un aliado, podría sernos útil para enfrentar el mayor desafío del reino. Al día siguiente le pregunté a Phil, ¿todos los caballeros sagrados del imperio son tan poderosos? Phil negó con la cabeza. Ellos eran una excepción. De entre todos los caballeros, solo la élite es elegida para unirse a la orden de los caballeros sagrados. La velocidad a la que manejan el poder divino está en un nivel completamente diferente al mío. El poder divino significa tomar prestada la fuerza de los espíritus y hacer que luchen a tu lado. Ya veo. Así que los nanobots habían llegado a verlos como espíritus. Parecía que en esta época la ciencia no había avanzado mucho en absoluto. Pero, ¿por qué siguen llamándome de una raza inferior? ¿Acaso hay muchas razas diferentes en esta época? Sí. Algunos se parecen más a los peces, otros a los insectos. Hace mucho, mucho tiempo, los lugares donde podíamos vivir eran muy limitados. Así que cada grupo desarrolló un cuerpo adaptado al lugar donde vivía. Eso me sorprendió. Realmente se habían adaptado y cambiado con su entorno. ¿Podría significar que hubo sobrevivientes humanos incluso hace 100 millones de años y que habían evolucionado lentamente hasta convertirse en lo que eran estas personas hoy? Así que la raza inferior de la que hablaban simplemente significaba aquellos que no habían cambiado con el entorno. En comparación con aquellos que habían evolucionado y se habían adaptado, los que no cambiaron naturalmente parecerían más débiles. Lo que realmente me impactó fue lo que Phil me dijo a continuación. Muchos de la raza inferior fueron vendidos como esclavos. Realmente no hay mucha diferencia entre nosotros. Tratar a las personas de manera tan diferente por algo tan insignificante simplemente no tiene sentido para mí. Este mundo realmente había perdido la cabeza. Al escuchar a Phil decir eso, me di cuenta de que esta niña realmente tenía la cabeza bien puesta. Justo entonces, una chica apareció en el camino por delante. Se desplomó en el suelo completamente sin fuerzas. Por el estado en el que estaba, parecía que había pasado por algo terrible, y sus orejas eran justo como las mías.
Probablemente ella también era alguien a quien llamarían una raza inferior. Las heridas que cubrían su cuerpo parecían graves. Me acerqué para tratar sus heridas y averiguar qué había pasado, pero justo cuando extendí la mano, ella despertó de golpe. «No te muevas», le presionó una daga en la garganta a Phil y me advirtió. «Haz un movimiento y la niña muere». Había sido una trampa desde el principio. Probablemente tenía cómplices escondidos cerca. Lo que sí me sorprendió fue que un grupo de hombres invisibles había estado oculto justo detrás de nosotros. Justo como lo esperaba, seguiste tus instrucciones al pie de la letra. Lo que estaban usando era camuflaje óptico. Capturaba las imágenes de los alrededores y usaba la funcionalidad de los nanobots para volver transparente a una persona. La desventaja es que el efecto se rompe cuando se mueven, pero lo habían usado bien. Un hombre presionó su espada contra mí y me exigió saber por qué una especie inferior vestía tan bien. Mientras tanto, Phil, retenida a punta de cuchillo, estaba furiosa, intentando reunir su poder para ayudarme. La detuve. Ese poder no está destinado a usarse contra las personas. El hombre tampoco se esperaba que la niña poseyera poder divino. Otro hombre cercano me preguntó, ¿acaso yo también podía usarlo? Antes de que pudiera responder, me pateó contra el suelo. Pregunta estúpida. ¿Cómo podría una especie inferior lograr algo así? El líder le dijo que tuviera cuidado. No dañes la mercancía, incluso si no vale mucho. Estos debían ser los bandidos que el caballero sagrado había mencionado. Si nos atrapaban así, seríamos vendidos como esclavos. Cuando Phil volvió en sí, se encontró encerrada dentro de una jaula de hierro conmigo. A nuestro alrededor había otras personas que también habían sido capturadas. Esta tenía que ser la base de los bandidos. Phil parecía confundida. ¿Por qué estaba sentado allí sin ropa? Le dije que me habían desvestido. Después de todo, mi ropa era rara, aunque por suerte me dejaron la ropa interior. Estás demasiado tranquilo con esto. La ropa no me importa mucho. De todos modos, pasé la mayor parte de mi vida sin ella. Pero lo que Phil realmente quería saber era, ¿por qué no me había defendido? Con tu fuerza, podrías haber acabado con todos ellos fácilmente. Justo en ese momento, una chica entró con uno de los bandidos. Traía la comida que era para nosotros. No espero que me perdonen. Nunca creí que lo mereciera desde el principio. Al oír eso, supe que la estaban obligando, porque un verdadero villano nunca pensaría si lo odian ni esperaría ser perdonado. Me levanté lentamente y me estiré. Luego puse ambas manos en los barrotes de la jaula, y sin el menor esfuerzo, la destrocé y salí. La razón por la que no me defendí fue porque estaba esperando a que vinieras. Estás aquí como prisionera porque tienen a alguien importante para ti, ¿verdad? Su reacción me lo dijo todo. No me equivocaba. Me engañaste al principio, pero esas heridas en tu cuerpo eran reales. Ni siquiera un villano se infligiría heridas reales solo para llevar a cabo un plan. Solo lo sigues porque te tienen controlada con algo. Tras un momento de silencio, la chica habló temblando. Se habían llevado a su hermanito y habían lastimado a mi padre y a mi madre. Tengo que proteger a mi hermano. Si no lo hago, lo venderán como esclavo. Escuchar sus palabras me enfureció. Phil me preguntó si me había dejado capturar a propósito para ayudarla. No, eso era solo una parte. Estos bandidos, si dejas escapar a uno solo, se establecerán en otro lugar. A mitad de la frase, arranqué la puerta de nuestra celda de una patada. Hay que cortarlos de raíz, a todos y cada uno de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, acabé con los guardias uno por uno sin esfuerzo. Agarré a uno de ellos y lo arrojé contra los dos que bloqueaban el camino. Antes de que pudieran reaccionar, ya estaba frente a ellos. Ante la fuerza de mis golpes, no tuvieron oportunidad de defenderse. Mientras tanto, los esclavos encerrados en el calabozo escucharon los sonidos de la pelea. La chica de cabello azul le preguntó a Phil quién era su acompañante. ¿Alguien tan fuerte? Phil respondió, es el guardián de la aldea de la hoja. Déjaselo a él. Nada saldrá mal. Todos saldremos de aquí a salvo. Pero la chica de cabello azul no pudo evitar preocuparse al pensar en la fuerza del líder de los bandidos. Mientras tanto, yo ya había llegado a la habitación del líder de los bandidos. Bajo su mirada horrorizada, levanté a uno de sus secuaces por la cabeza con una sola mano. Entró en pánico. ¿Acaso venía por los esclavos? Te los puedo entregar ahora mismo. Están justo ahí. Seguro que te gustará el chico de cabello azul. Hace 100 millones de años, incluso de niño, conocía a este tipo de personas. Al principio, yo también anhelaba que llegara la justicia, pero pronto me di cuenta de que un mundo que necesita justicia es exactamente el tipo de mundo donde personas como esta proliferan. Si hubiera podido vivir una vida normal, eso habría sido todo, pero el mundo en el que nací no lo permitía. Incluso de niño, ya había demostrado un poder extraordinario. Y así, desde la juventud hasta la adultez, seguí cazando a gente como esta hasta el día en que el doctor llegó y me hizo ver el mundo de otra manera. Salvar lo que quedaba de la humanidad se convirtió en la razón por la que seguí adelante. Mientras tanto, el líder de los bandidos estaba desconcertado. ¿Por qué su magia mental no funcionaba en mí? Estaba empezando a darse cuenta de que mi poder iba mucho más allá del suyo. Se estaba encogiendo en la esquina y aún así no huía. No me pude contener. De verdad eres un villano de segunda. Un verdadero villano ya habría encontrado una apertura y salido huyendo. Alguien como tú siempre subestima a su oponente, siempre convencido de que va a ganar. Solo cuando la realidad te golpea con fuerza es que te acobardas y pones esa cara.
Al oír eso, se lanzó hacia un lado como si hubiera visto un salvavidas. Tiró de un interruptor oculto cerca de la puerta. Mientras una puerta oculta se abría chirriando lentamente, una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro como si ya estuviera seguro de su victoria. Y adentro, un enorme y robusto corruptor estaba encerrado. Me sorprendió genuinamente. ¿Qué método había usado para mantener contenida esa cosa? Parecía que lo había apostado todo, incluida su propia seguridad, a este monstruo. El corruptor agitó su enorme brazo. Crucé ambos brazos al instante y recibí el golpe de lleno. El líder de los bandidos me miró incrédulo. ¿Cómo había logrado un humano bloquear el ataque del corruptor? Nací con lo que ustedes llamarían un físico sobrehumano. Mi densidad muscular es varias veces superior a la de una persona común. Antes de que las palabras salieran por completo de mi boca, pateé al corruptor y lo mandé a volar. Una luz azul irradió de mis manos. Contra algo como esto, no me contendré. Usaré mi poder divino. Desaté una oleada de poder divino directamente hacia el monstruo. Cuando el polvo se disipó, no quedó nada más que escombros en el suelo. El líder de los bandidos no podía creerlo. Una especie inferior empuñando poder divino. Lo miré con calma. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Al escuchar eso, se apresuró a disculparse y me rogó que lo dejara ir. Le respondí con el puño. No dejo que los criminales se vayan libres. Con el líder de los bandidos sometido, me volví a vestir. Luego me volví hacia los esclavos que seguían encerrados en sus jaulas. Esperen a que termine lo que estoy haciendo. Sacaré a cada uno de ustedes. En este momento, necesito encontrar pruebas de sus crímenes. De lo contrario, nada de esto significará nada. Efectivamente, poco después encontré un documento sospechoso. Pero al mirar la escritura, me di cuenta de que no podía leer la caligrafía de esta era. Tendría que buscar un maestro cuando tuviera tiempo. ¿Pero qué me desconcertaba más? ¿Cómo lograrían controlar a un corruptor en primer lugar? Puse mi mano sobre uno de los cuerpos restantes. Luego extendí mis sentidos, intentando acceder a los nanobots que flotaban por la zona para usarlos como cámara. Las grabaciones de la última semana aún deberían estar registradas. Y efectivamente, encontré algo interesante. Quien movía los hilos detrás de todo esto era alguien completamente diferente. Cuando todo terminó, Phil llamó al gremio cercano para que los arrestaran a todos, y la chica de cabello azul por fin se reunió con el hermanito que tanto había luchado por proteger. Tras un breve intercambio, me apartó a un lado para darme las gracias. Cuando pregunté, Phil me dijo que el que tenía cuernos de carnero de allí era el maestro del gremio de esta ciudad. Al mismo tiempo, él se había fijado en mí, alguien fuera de lo común. Se acercó y preguntó, ¿era yo quien estaba involucrado en el incidente? Cuando se lo confirmé, me lo agradeció. Sorprendente. Pareces de una de las razas inferiores y sin embargo te enfrentaste a todos esos enemigos sin un solo rasguño. Hemos recibido incontables informes de daños sobre este grupo. Las peticiones para eliminar a estos bandidos no dejaban de llegar, pero no tenemos autoridad para manejar asuntos criminales. Eso recae en los oficiales del gremio que responden directamente ante el rey. Incluso si el gobernante de estas tierras comete un crimen, es nuestro deber informarle al rey. Para ponerlo en términos de hace 100 millones de años, el señor es como un alcalde y el gremio es como la policía. Le entregué los archivos de los sospechosos al maestro del gremio. Él miró los documentos con incredulidad. Esta era una lista completa de todos los que habían hecho tratos con los bandidos. Con esto, podrían rastrear y arrestar a cada nombre de la lista, pero el señor de esta región no aparecía por ninguna parte. Tal vez no era él quien movía los hilos después de todo. Luego pregunté sobre el destino de los esclavos liberados. ¿Qué sería de ellos ahora? A aquellos que tenían informes de personas desaparecidas o cuyas identidades se pudieran confirmar, el gremio los escoltaría a casa. Pero para los que no entraban en ninguna categoría, no había nada que pudieran hacer. Seguramente tendría que haber algún tipo de refugio para huérfanos como ellos. ¿Niños que no tienen a nadie más? No lo había. Pero el gremio podría ayudarles a encontrar trabajo. Dicho esto, como ambos pertenecen a una raza inferior, encontrar trabajo no será nada fácil. Me quedé sin palabras. Incluso buscar trabajo tenía una jerarquía de clases en este mundo. Entonces se me ocurrió. Si hubiera un lugar dispuesto a cogerlos a ambos, ¿irían? Recordé a Argus. Me había dicho que si alguna vez necesitaba algo, podía acudir a él. Si mi instinto no fallaba, su hogar podría ser justo lo que necesitaban. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Argus acababa de llegar a la finca real. Mientras cabalgaba, un repentino escalofrío le recorrió la espalda. No le dio importancia, probablemente solo se estaba enfermando de algo. Al llegar a la finca, desmontó y se dirigió a sus hombres. La expedición había terminado. Todos han trabajado duro. Tómenselo con calma a partir de ahora. Al entrar, filas de sirvientes aguardaban, pero una mujer permanecía apartada en las escaleras, mirándolo con una expresión sombría. En ese mismo instante, el mayordomo se apresuró a entregar un informe. Argus escuchó y sintió una presión familiar acumulándose detrás de sus ojos. Las cosas estaban peor de lo que había imaginado. Se habían avistado corruptores dentro de la mismísima capital real. Nadie sabía cómo habían entrado. La respuesta más probable era que alguien los había dejado entrar a propósito.
Eso hacía evidente cuál era el lugar más sospechoso. El único lugar que negaba la entrada a cualquiera sin autorización, la Academia Jalisk. De cualquier manera, necesitaba encontrar a un aliado. Y rápido. 3 días después de haberme encargado de los bandidos, partí hacia la capital real. Con ellos dos a cuestas, Bol seguía intranquilo. ¿De verdad la capital real aceptaría a alguien de su especie? Le dije que no se preocupara. Allí podría estudiar y aprender como cualquier otra persona. Esas palabras encendieron algo en sus ojos. Por primera vez, empezó a entusiasmarse por lo que le deparaba el futuro. Pronto, Phil señaló hacia adelante. Ya casi llegábamos. A medida que nos acercábamos, la magnitud de la capital real se hizo evidente. Su horizonte era una mezcla de todo tipo de arquitectura. Diferentes razas vivían juntas en algo que realmente parecía armonía. Era un espectáculo que ninguno de aquellos niños había visto jamás. Phil me contó que la capital dependía por completo de las importaciones para casi todo. Mientras hablaba, me fijé en 2 figuras que pasaban. Tenían rasgos similares a los de un insecto, y más adelante algo que parecía una sirena. Este lugar era de lo más diverso. Pregunté sobre las inscripciones. Phil dijo que el registro para la academia se abría la próxima semana. Había mucho tiempo. Mientras nos alejábamos, una mujer nos seguía de cerca, espiando cada palabra. No podía creerlo. ¿Estos rezagados de raza inferior realmente planeaban inscribirse en la Academia Jalisk? De vuelta en la posada, le di vueltas a algo en mi cabeza. ¿Debería investigar a los corruptores aquí primero? Alguien ya estaba intentando convertirlos en armas, usándolos como herramientas para el trabajo sucio. Los corruptores eran una amenaza. No podía quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. No podíamos permitir que este tipo de tragedia volviera a ocurrir. Le pregunté a Phil si quisiera buscar información en esta ciudad, por dónde debería empezar. Me habló sobre la gran biblioteca. Albergaba registros sobre casi todo. Ese sería mi punto de partida. Necesitaba encontrar la ubicación del laboratorio que el doctor había dejado atrás, pero cuando llegué, el bibliotecario me echó en la puerta. El acceso estaba restringido a estudiantes aprobados por la academia, el profesorado y la nobleza local. Eso me ponía en una situación muy difícil. Para ser honesto, era prácticamente analfabeto. Había estado estudiando el lenguaje escrito, pero la verdadera fluidez aún estaba lejos. Todavía lo estaba pensando cuando 2 hombres de aspecto sospechoso aparecieron detrás de mí. Sus gritos me hicieron reaccionar. Me giré justo cuando uno de ellos me lanzó un puñetazo directo a la cara. Lo bloqueé sin pensar. Movimientos como ese no eran nada para mí. Lo que me irritó fue el descaro, sin previo aviso, sin decir una palabra. Solo un puñetazo salido de la nada. Se soltó de mi agarre y disparó una ráfaga de poder divino al cielo. La explosión fue ensordecedora. Todas las cabezas del lugar se giraron. Bol se quedó mirando incrédulo. ¿De verdad usó ese tipo de poder en público de esta manera? Me enfrenté a ellos. ¿Cuál era exactamente el punto de todo esto? Su respuesta: despreciaban a los de mi especie. Raza inferior, que no merecía ni el suelo que pisaba. Di un paso delante y agarré al hombre por la muñeca. Luego lo estrellé contra el suelo. Su compañero me lanzó inmediatamente un ataque de poder divino directo hacia mí. Lo atrapé con una mano y lo aplasté hasta que no quedó nada. ¿Eres así de débil y tienes el descaro de menospreciar a los demás? Entonces una voz atravesó el alboroto y me detuvo en seco, armando un escándalo en plena calle. ¡Qué refrescante! Ahí se va mi tarde tranquila. Ustedes 2, de raza inferior, empezando una pelea en público. Haré que los arrojen al calabozo. No podía creerlo. Sin hacer ni una sola pregunta y ya estaba dictando sentencia. Llegan a la capital real e inmediatamente causan un alboroto. Un movimiento audaz. Una vez inferior, siempre inferior. Cualquiera puede ver que ustedes empezaron esto. Pero desde atrás de ella, la chica con orejas de conejo habló en voz baja. Yo lo vi todo. Esos 2 hombres atacaron primero. Lo que él hizo fue en defensa propia. La mujer miró a los 2 atacantes y frunció el ceño. Ustedes 2 me resultan familiares. ¿Son estudiantes de la Academia Jalisk? Una vez que comprendió toda la situación, dejó escapar un largo y cansado suspiro. Se acercó y se disculpó. Le dije que no se preocupara por eso. No esperaba que los caballeros sagrados patrullaran las calles. Pensé que ese era el trabajo del gremio. La capital real es enorme. Simplemente ayudamos a mantener el orden público. Aún así, la habilidad de este hombre es de otro nivel. Esos 2 estudiantes no son presa fácil en la academia, y él los manejó sin sudar ni una gota. Bueno, entonces traten de no causar muchos problemas en la capital real. La llamé. Si no te importa, tengo un favor que pedirte. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Me llevó allí sin dudarlo. Y al poco tiempo llegamos al Palacio de los Caballeros Sagrados. Me paré frente a Argus y fui directo al grano. Quería que nos aceptara. Tú mismo lo dijiste. Si alguna vez necesitaba ayuda, podía acudir a ti. Aunque tu grupo parece un poco más grande que antes, le expliqué. Me encontré con los bandidos de los que me advertiste y saqué a estos 2. Los bandidos ya han sido eliminados. Le entregué todo al gremio. Argus no se esperaba eso, que me hubiera encargado de ellos yo solo. Estos 2, a los que llaman inferiores, no tienen una familia a la que regresar. Lo menos que puedo hacer es encontrarles un lugar para trabajar. Los salvaste, pero eso no significa que estés obligado a cuidar de ellos.
De cualquier manera, no hago las cosas a medias. Llegaré hasta el final con esto. Al ver lo serio que hablaba, Argus accedió a acogerlos como sirvientes. Pero con una condición, quiero que te conviertas en profesor. Poco después, Ball y los demás se habían puesto sus uniformes de sirvientes. Les quedaban muy bien. Mientras me iba, Argus llamó al mayordomo a un lado y se lo dejó claro. Trátalos como es debido. Nada de tonterías solo por su raza. Me despedí de los dos con la mano y me alejé. Al salir me volví hacia Argus. Hay algo más en esta petición de dar clases de lo que estás admitiendo, ¿verdad? No sé mucho sobre de dónde vienes, pero quiero creer que eres una buena persona. Por eso te lo pido. Necesito que te infiltres en la Academia Hannisk. En este momento, este reino está bajo ataque. Desde adentro, múltiples facciones están luchando por el dominio. El rey está gravemente enfermo. No le queda mucho tiempo. Y a puerta cerrada, la batalla por la sucesión ya ha comenzado. El problema es que aquellos que no tienen un derecho legítimo al trono están conspirando para apoderarse de él de todos modos. No se detendrán ante nada, ni siquiera usando a los corruptores para arrastrar a personas inocentes a sus intrigas. Ya veo. Así que el señor no es el único del que debo cuidarme. Algo tan peligroso como esto está operando en las sombras de la capital real. Tenemos que exponerlos ahora. ¿Y el lugar más sospechoso es la propia Academia Hannisk? Sí. Y alguien desde adentro te guiará. Permíteme presentártela, mi hermana, Milia. Ella también es estudiante en la academia. No me digas. Eso de lo que tanto hablas, ¿en serio se lo vas a entregar a alguien de una raza inferior? Cuida tu boca. Puedo soportar a la niña de ahí, pero a esta especie inferior, ni hablar, dijo Milia. Suspiré. Qué chica tan terca. A pesar de todo su talento, esta joven tenía un prejuicio profundo y extremo contra las razas inferiores. Esta misión no se trata solo de infiltración. Cumplir con el papel de profesor importa igual. Me niego a creer que una especie inferior pueda ser capaz. Además, ser profesor requiere más que fuerza bruta. Después de que ella se fue, Argus me miró pidiendo disculpas. Siento mucho eso. Hablaré con ella. Por lo que sé, eres muy hábil con la magia espiritual. ¿Me equivoco? ¿Qué parte de la magia espiritual debería enseñar? Puedo encargarme de cualquiera. Hielo, fuego, rayos y curación. Las 4 formas básicas de la magia espiritual. Si puedes manejar 2 de ellas, es más que suficiente. Eso me hizo detenerme. Espera, ¿eso es todo lo que hay? No me digas que también puedes usar magia espiritual especial. Solo un puñado de personas en el mundo pueden usarla. Magia espiritual especial. Incluso esos bandidos de allá podían usarla. Esta era tiene su cuota de personas capaces. A mi nivel, podría ser el momento de sacudir lo que esta era cree saber. Una vez que Ball y Phil se instalaron, Argus me llevó a la Academia Hannisk. Dio la casualidad de que hoy era el examen de ingreso para los nuevos estudiantes. Gracias a los arreglos de Argus, Phil también fue admitida para tomar el examen. De camino a la oficina del director, el directivo se detuvo a agradecerle a Argus. La unidad 7 debe estar inundada de trabajo ahora mismo, y sin embargo aquí estás. Eso me confundió. Pregunté, ¿qué es la unidad 7? Cada año un miembro de la Orden de los Caballeros Sagrados toma el turno como instructor especial de la academia. Este año le toca a la unidad 7, mi unidad. Eso me hizo preguntarme, ¿estaba realmente hecho para esto? Mientras todavía lo estaba pensando, el directivo se volvió y me lanzó una mirada cautelosa. Pero poco después llegamos a la oficina del director. La puerta se abrió para revelar una habitación llena de gente, todos esperándonos. Argus dio un paso adelante y saludó al director con una reverencia respetuosa. El director sonrió cálidamente. Han pasado tantos años desde que saliste de aquí como uno de nuestros mejores graduados. Y aún así, en tan poco tiempo, te has vuelto así de extraordinario. Gracias por tu colaboración. Aunque he escuchado varios rumores de que no solo están lidiando con corruptores, sino que también se han enredado en las facciones internas del reino. Entiendo que están al límite y no pudieron enviar a alguien más adecuado, pero esa no es excusa para descuidar esta academia. ¿De verdad estás proponiendo convertir a este hombre en profesor aquí? Cuando el director terminó de hablar, las 2 figuras que estaban cerca posaron sus miradas despectivas sobre mí. Mantuve mi expresión neutral. Prejuicios raciales, incluso aquí. Por favor, confía en mí en esto. Está más calificado para este papel que nadie en la unidad 7. Al menos en términos de habilidad de combate. Si tú lo dices, supongo que no puedo oponerme del todo. Pero también tendrás que convencer a los demás miembros de mi facultad. Ante eso, uno de los profesores me señaló y alzó la voz. ¿Permitir que una especie inferior enseñe en esta sagrada y tradicional institución? Esto nunca se ha hecho antes. Este tipo de responsabilidad está más allá de las especies inferiores. ¿Acaso quieres traer vergüenza a esta academia? El profesor Gata ha dejado clara su postura. Pero, ¿qué piensa usted, profesor Rudman? Comparto sus preocupaciones. Esta escuela reúne estudiantes de las familias más distinguidas del reino. Si una especie inferior fuera a instruirlos, la reacción negativa sería severa, sin lugar a dudas. A decir verdad, siento lo mismo, pero escuchemos al menos lo que tienes que decir a tu favor. Di un paso al frente y me disculpé por presentarme tan tarde. Mi nombre es Jin. Vengo del pueblo Molle. Incluso con todos nosotros observándolo así, no se inmuta, pensó el director en silencio. Entiendo perfectamente sus preocupaciones, pero solo tengo una pregunta. ¿Creen que no soy apto para enseñar simplemente por mi raza, o es que creen que me falta la habilidad necesaria?
Lo segundo, obviamente. Si alguien tiene la habilidad suficiente, la raza puede dejarse de lado. Entonces, ¿puedes probar que eres lo suficientemente fuerte? Argus aprovechó el momento. Tal vez una demostración de combate arregle las cosas. Nos dirigimos a los campos de entrenamiento de magia espiritual de la Academia Janis. Como hoy era el día del examen de ingreso, la zona estaba casi vacía. Al menos no tendrás la humillación de fracasar frente a una multitud. Las reglas son simples. Lucharás usando solo magia espiritual. ¿Quieres ser un instructor de magia espiritual? La mejor prueba es mostrarnos lo que realmente puedes hacer. Se corrió la voz rápidamente, y los estudiantes cercanos comenzaron a reunirse para observar. Incluso Argus estaba inseguro. En realidad, nunca me había visto pelear. Las especies inferiores tienen constituciones físicas más débiles. Incluso con poder divino, solo pueden manifestar la fuerza más insignificante. Espero que mi juicio no me haya fallado. No me decepciones. El profesor Gata anunció que el combate había comenzado. Las palabras apenas salieron de su boca antes de que una enorme bola de fuego viniera volando hacia mí. Me hice a un lado sin esfuerzo. La explosión estalló justo detrás de mí. Los estudiantes que miraban se quedaron atónitos. Nunca antes habían visto a un profesor darlo todo. Sabiendo que los estudiantes miraban, Gaida me atacó de nuevo, decidido a avergonzarme frente a todos ellos. Los relámpagos crepitaron y se acumularon en las puntas de sus dedos. Lo desató sin piedad, pero no lo recibí de frente. Seguí moviéndome, esquivando cada golpe. Típica criatura inferior. Todo lo que puedes hacer es huir. Puede que no sea un caballero sagrado, pero me gradué de esta misma academia como el mejor de mi clase. Alguien de tu raza inferior no está en posición de compararse conmigo. Dejé escapar un leve suspiro. Sinceramente, preferiría no usar toda mi fuerza contra un humano común, pero ya he esquivado lo suficiente. Levantó una mano y formó una matriz espiritual al instante. Es hora de mostrarle a esta gente. Solo una fracción de lo que puedo hacer. En el momento en que liberé mi poder, una barrera transparente se materializó a su alrededor. Luego, una fuerza invisible lo presionó contra el suelo, y no pudo moverse ni un centímetro. El director y el rector observaron en un silencio atónito. Ni siquiera Argus lo esperaba, que yo dominara por completo a un maestro experimentado como este. Desde lejos, Mille observaba, y por primera vez se quedó sin palabras. Gaeta luchó con todas sus fuerzas. Fue inútil. He aplicado una leve manipulación de la gravedad a tu alrededor. Probablemente esta sea una forma de magia espiritual que nunca has enfrentado antes. Parece que tengo mucho que enseñar en esta academia. Y no solo a los estudiantes, sino también al profesorado. La fuerza era demasiado grande. Ni siquiera podía mantenerse en pie. El resultado era claro. Chasqueé los dedos y lo liberé. Pero en el momento en que se puso de pie, gritó que yo había ganado con trampas porque nunca había visto usar la magia espiritual como yo lo hice. Pero el director y el rector ya habían tomado una decisión. Desde lejos, la princesa hizo su evaluación. Esa fue, sin duda, una forma de magia espiritual especial. A diferencia de nosotros que evolucionamos a través de la bendición espiritual, el poder divino simplemente no debería existir en las especies inferiores. Entonces, ¿qué es exactamente este hombre? Hizo añicos todo lo que creía saber sobre las razas inferiores. Pasó una semana rápidamente. Esta academia no solo enseña materias académicas, también ofrece una gama completa de cursos adicionales. Su verdadero propósito es forjar guerreros capaces de repeler invasores. Quienes no puedan seguir el ritmo serán expulsados. Pero al graduarse de aquí, unirse a la Orden de los Caballeros Sagrados se convierte en algo más que un simple sueño. Todo se reduce a tu propia habilidad. Hay bastantes estudiantes nuevos este año, aunque todos parecen plebeyos. Melia, rara vez asistes a las ceremonias de inducción. Creí que no te interesaban las demás personas. Lo mismo digo de ti. Si alguno de los nuevos estudiantes proviene de una familia noble notable, estarás ahí forjando conexiones. En ese momento, cierta figura le llamó la atención. ¿Por qué hay un miembro de una raza inferior sentado en los asientos del profesorado? Porque es el nuevo profesor. Desde tu perspectiva, ¿qué opinas de él? Ya sabes mi respuesta. Una raza inferior no merece ni una segunda mirada. Sinceramente, yo solía pensar lo mismo. Mientras tanto, también había notado a los estudiantes nobles observando desde el nivel superior. Esta academia es enorme. Una investigación exhaustiva llevaría mucho tiempo. Además de eso, sus miradas hacían difícil moverse con libertad. Cuanto antes desmantelara esta mentalidad sobre las razas inferiores, mejor. Llamar tanto la atención solo entorpecería mi investigación. Gata se dirigió al salón. A partir de hoy se reanudarán las clases de magia espiritual. Asegúrense de no dejarse superar por los nuevos estudiantes. Manténganse alerta. Pero lo que realmente quiero preguntar es, ¿por qué hay tan poca gente aquí? ¿Dónde está su motivación? Interpretó el papel del profesor indignado, pero por dentro se burlaba. ¿Quién querría soportar una clase de una especie inferior? Ya se había corrido la voz. La clase de hoy sería impartida por uno de ellos. En ese caso, ¿por qué no se presenta, profesor? Como ya sabrán, mi nombre es Jin. Seré su instructor de magia espiritual por un tiempo. Antes de que pudiera terminar, un estudiante pelirrojo me desafió. ¿Siquiera sería capaz de manejar el puesto? Eso lo deciden ustedes. Si no creen que sea capaz, son libres de saltarse mi clase por completo. Pero hay una cosa que necesito que todos ustedes respeten. No usen su poder contra otras personas sin motivo.
La magia espiritual tiene el poder de suprimir la extraordinaria regeneración de los corruptores. Sin embargo, esa supresión de regeneración no tiene el mismo efecto en los cuerpos humanos. Simplemente causará heridas. Este poder fue creado con un solo propósito: combatir a los corruptores. No lo utilicen mal. Vine a ver qué tipo de clase daría una especie inferior, ¿y nos estás diciendo que no usemos la magia espiritual? ¿Tienes miedo de que te opaquemos si lo hacemos? Al ver sus expresiones despectivas, decidí que necesitaban una lección. Así que les dije, si se creen tan capaces, atáquenme. Usen su ataque más fuerte. Todos ustedes, atáquenme con todo lo que tienen. Si logran asestar un solo golpe, les doy mi palabra. No volveré. Las palabras apenas se habían asentado cuando una lanza de relámpagos se formó en la mano del estudiante. No te retractes de tus palabras. El ataque acortó la distancia en un instante. Golpeó el área justo frente a mi podio y levantó una nube de humo y polvo. Creyendo que su ataque había acertado, el rostro del estudiante se iluminó de emoción. Entonces, una espada salió disparada de entre el humo. Se enterró profundamente en la pared detrás de él. Demasiado rápido para reaccionar, demasiado rápido incluso para respirar. Si hubiera querido matarte en este momento, ya estarías muerto. Juzgar a alguien solo por su apariencia es el tipo de error que puede costarte la vida. ¿Qué fue eso? ¿Eso también es magia espiritual?, pensaron los estudiantes nobles, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. Me llamaste inferior, lo que significa que querías estar por encima de mí. Pero justo ahora, soy más fuerte que todos y cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo deberían llamarme? Tú, el que me acaba de atacar. ¿Conoces las condiciones necesarias para activar la magia espiritual? Por supuesto. Se trata de la visualización, ¿verdad? Elevar tu poder divino, visualizar la fuerza que deseas, canalizarla a los espíritus y traerla a la existencia. La visualización importa, pero esa no es la condición de activación. Estas fuerzas espirituales, o más exactamente los nanobots, deben recibir una señal de longitud de onda específica. Solo entonces puede liberar su poder. Existen 8 longitudes de onda fundamentales: fuego y rayo, viento y hielo. Aunque la mayoría de ustedes probablemente solo conozcan estas 4. Más allá de eso, manipulación de la gravedad, de la luz y la sombra, de la presión atmosférica, y a esa última se le llama escudo espacial. Domina estos fundamentos y podrás hacer lo que hiciste. Dale a esa energía la forma de una lanza y arrójamela. Solo que más rápido la próxima vez. Estas cosas importan. Ahora bien, ¿estamos listos para aprender de verdad? El profesor Gata casi pierde la compostura. ¿Estás diciendo que puedes dominar las 8 formas de magia espiritual? Salí del salón de clases después de mi primera lección. Ahora era el momento de empezar a investigar esta enorme academia. Pero a donde quiera que iba, los estudiantes me observaban. No había ninguna apertura. Necesitaba encontrar un lugar al que los estudiantes no tuvieran acceso y empezar desde ahí. Fue entonces cuando noté a Amelia parada directamente en mi camino. Parecía que había estado esperando allí por un rato. No estaba de humor para lidiar con ella en este momento. Tenía cosas más urgentes que atender. Pero cuando me moví para pasarla, se interpuso en mi camino. No eres de una raza inferior común y corriente. ¿Quién eres en realidad? Una especie inferior no puede ejercer ese tipo de magia espiritual. Ya expliqué esto en clase. Cualquiera puede usarla siempre y cuando pueda cambiar entre longitudes de onda. No lo hagas sonar tan simple. Si cualquiera pudiera hacerlo, no estarías llamando tanto la atención. Entonces hablemos en otro lugar. Una vez que me llevó a un lugar tranquilo, se giró y preguntó si ahora podía responder a su pregunta. No tuve más remedio que decirle la verdad. Soy un humano ancestral que durmió en Aldea Moya durante 100 millones de años. No bromees conmigo. Entonces dime, ¿qué estabas haciendo hace 100 millones de años? Muchas cosas. Alguna vez fui un operativo. Al ver su expresión en blanco, se lo expliqué. Alguien que dedicó todo a su país, y en mi época luché contra innumerables enemigos. Incluso ahora, 100 millones de años después, cada momento sigue siendo muy claro en mi mente. Fueron días dignos de recordar. Pero, ¿por qué alguien como tú dormiría durante 100 millones de años? Fracasé. Mi propia arrogancia me convenció de que podía manejar todo yo solo. Al final, no logré nada y lo perdí todo. Y la razón por la que acepté este puesto de profesor es para que, cuando llegue el momento, pueda contar con que todos ustedes me apoyarán. Por cierto, ¿a dónde exactamente me estás llevando? Poco después, me llevó a una cabaña de madera en ruinas. Melia me dijo que se usaba para guardar los materiales de los cursos para el profesorado. Ciertamente lo parecía, pero un pequeño adorno en uno de los estantes me llamó la atención. Melia me dijo que había estado haciendo algunas investigaciones por su cuenta. Dentro de este edificio, había un vacío antinatural, lo suficientemente grande como para albergar toda una habitación oculta. Mientras hablaba, extendí la mano y toqué el adorno del estante. En el momento en que mi mano hizo contacto, la estantería se abrió de golpe, revelando una escalera que descendía bajo tierra. Melia se quedó mirando. ¿Cómo sabías de este mecanismo? Este lugar estaba cubierto de polvo, excepto por ese punto. Estaba inusualmente limpio. La experiencia pasada hizo el resto. Iré a revisar qué hay adentro. Espera aquí. Pero Melia no iba a permitirlo. Si hay algo ahí abajo, es casi seguro que sea un corruptor. Esto es peligroso.
No me subestimes. Soy la mejor de mi clase, y mis habilidades están a la par de las de Argus. Después de que insistió, conjuré una luz y la dejé bajar al subsuelo. Melia me vio conjurar la luz sin ningún esfuerzo. Estaba sorprendida. El camino se extendía hacia abajo por un largo trecho. La atmósfera se sentía como algo sacado de un juego de fantasía, como si un monstruo pudiera saltar en cualquier momento. Por cierto, sobre lo que dijiste antes, si realmente has pasado tu vida luchando contra enemigos, entonces ya debes tener a alguien en mente como, sí, el profesor Rudman podría estar involucrado. Está tranquilo y sereno por fuera, pero no habla con nadie. Su mente podría estar en otro lugar completamente distinto, y está nervioso, aunque se esfuerza mucho por no demostrarlo. La verdad es que pensaba que el profesor Gata era el más sospechoso. No podría estar tan calmado. Refleja cada emoción en su rostro, ese tipo de persona. En el fondo suelen ser buenos. Llegamos al nivel más profundo del subsuelo. El espacio era mucho más grande de lo que cualquiera de los dos esperaba. Entonces lo vi, y me quedé paralizado. Este era uno de los laboratorios de investigación del Doctor Escondido, esparcidos por el mundo, y no cabía duda alguna. La puerta que estaba delante estaba sellada y custodiada por nanobots. Una puerta tan enorme, escondida debajo de la academia. ¿Crees que podamos abrirla? Solo alguien con una llave de acceso puede abrirlo. Phil, allá en el pueblo Molle, también llevaba una llave de acceso. Eso significaba que alguien aquí había heredado su propia llave. Extendí la mano y la apoyé contra la puerta. Tal como pensaba, incluso después de 100 millones de años, aún conservaba el nivel de acceso más alto para cualquier laboratorio. Quienquiera que tenga actualmente la llave de acceso a este lugar, debe ser quien intenta sumir a este reino en el caos. La puerta se abrió de par en par, y adentro había enormes corruptores encerrados en jaulas. Melia se estremeció. No se había imaginado que algo así acechara debajo de la academia. Pero, ¿cómo la abriste? ¿No necesitas una llave de acceso? Como te dije, vengo de hace 100 millones de años. Sé cómo abrir esta puerta. Todo lo que acababa de presenciar empujaba a Melia hacia una conclusión inevitable. Yo estaba diciendo la verdad. Caminé por la habitación examinando a los corruptores enjaulados. ¿Qué me desconcertaba? Todos y cada uno de ellos estaban simplemente sentados, inmóviles, sin intentar liberarse, ni siquiera un rasguño en los barrotes, sin ninguna señal de lucha en absoluto. Ahora que lo pienso, el corruptor que capturaron los bandidos también estaba sentado tranquilamente en su jaula, y lo que es más importante, un corruptor así de enorme. ¿Cómo logró alguien bajarlo aquí en primer lugar? Parece que Argus tenía razón. Esta academia es muy sospechosa. Pero si esperamos aquí, el autor intelectual podría mostrarse pronto. Negué con la cabeza. Nuestra prioridad tiene que ser cerrar la academia y eliminar a estos corruptores. ¿Así que dejarás ir al responsable? No. Entiendo cómo te sientes. Pero ¿y si estos corruptores escapan? Sobre nosotros hay innumerables estudiantes. Todos y cada uno de ellos estarían en riesgo. Incluso Argus tomaría esta decisión. La seguridad de las personas siempre es lo primero, y tengo un mal presentimiento sobre esto. Cuando los instintos hablan así, escucho. Necesito revisar este laboratorio con más cuidado. Ve a buscar al director ahora. Dile que cierre toda la academia. Mientras tanto, en los terrenos de la academia, Gaida caminaba y los susurros estaban por todas partes. Todos se reían de cómo el nuevo maestro lo había tirado al suelo. Hacía que le hirviera la sangre. Por culpa de ese maestro de raza inferior, su reputación estaba en ruinas, y controlando las 8 formas de magia espiritual tenía que estar haciendo trampa. Pase lo que pase, voy a desenmascararlo. Justo entonces, el director apareció detrás de él. Deja de hacer un escándalo. Asustarás a los estudiantes. ¿Has visto al profesor Rudman? Ahora que lo mencionas, no lo he visto desde la ceremonia de ingreso de esta mañana. Eso es un problema. Necesitaba hablar con él sobre el plan de estudios de los nuevos estudiantes. En ese momento, una oleada de energía oscura sobre la academia llamó su atención. En ese mismo instante, Melia corría hacia la superficie, desesperada por dar el aviso. Salió sin aliento. Tengo que informarle esto a Argus ahora mismo, pero el profesor Rudman ya estaba parado frente a ella. Señorita Melia, tengo mucha curiosidad. ¿Qué le urge tanto informar exactamente? Mientras tanto, en lo más profundo del laboratorio, lo encontré. Un orbe rojo. Palpitaba como algo vivo, con un ritmo lento y constante. No pude evitar sospechar que era algo que el doctor había creado. Entonces una caja en el panel de instrumentos llamó mi atención. Adentro había un cubo de datos que dejó el doctor y un nanoinyector. Activé el cubo de datos de inmediato esperando respuestas. Si estás viendo esto, significa que lo lograste. Esta ubicación es el laboratorio más cercano donde despertarías. En ese entonces, estábamos en medio de la construcción de algo verdaderamente extraordinario aquí. Parte de sus funciones han sido selladas dentro de los nanobots. No me sorprende, realmente soy un genio. ¿Adivinas qué es este dispositivo? Lo que no esperaba, el doctor me dijo que era un dispositivo de teletransportación. Eso lo explicaba todo. ¿Cómo un corruptor tan enorme pudo terminar aquí? Al escuchar las palabras del doctor, me costó procesarlo. Un dispositivo de teletransportación capaz de conectar un espacio con otro. Incluso hace 100 millones de años, ese tipo de tecnología era inalcanzable. Si eso era cierto,
Entonces cada invasor que apareció en la capital real fue traído a través de esta máquina. Dentro del cubo de datos, el doctor continuó su explicación. En la pantalla gesticuló con orgullo. Esta era su obra maestra. Me quedé helado, porque lo que señalaba no se parecía en nada al orbe rojo frente a mí. Si ese era el verdadero dispositivo de teletransportación, entonces, ¿qué era el orbe rojo? La pregunta apenas se formó en mi mente antes de que el orbe rojo resplandeciera con una luz cegadora. La luz barrió a los corruptores enjaulados, y al instante siguiente, todos habían desaparecido. En la superficie, Argus había notado algo malo en el cielo, algo que nunca había presenciado en su vida. Innumerables corruptores llovían del cielo, apareciendo por todo el reino. Y por otro lado, Milja, recién salida del subsuelo, se topó cara a cara con el profesor Rudman. Inmediatamente adoptó una postura de combate. «Apártate de mi camino. Tú también estabas metido en esto, ¿verdad? Así que te diste cuenta. Después de todo, has estado fisgoneando durante un buen rato, pero ya es demasiado tarde. El plan ya ha tenido éxito. El cronograma original era un poco más tarde, pero tu intromisión me obligó a adelantar las cosas. Y ese nuevo maestro de raza inferior es una amenaza. Lo siento instintivamente. Es tan irritante como Argus, y debió de haber encontrado este pasaje contigo. Si no me equivoco, ahora mismo está ahí abajo. Voy a acabar con ustedes dos aquí y ahora. Ahórrate las fanfarronadas vacías. Me gustaría verte intentarlo realmente. Tengo todos los motivos para tener confianza, porque he obtenido un poder invencible. Mientras tanto, Phil y una compañera se han acercado sigilosamente por detrás, listas para atacar. Melia se da cuenta de su movimiento. El profesor Rudman está demasiado atrapado en su entusiasmo para notar lo que sucede a sus espaldas. En el momento en que el ataque de Phil acierta, Melia deja escapar un suspiro de alivio. Si no hubieran llegado a tiempo, eso se habría convertido en una pelea brutal. Las cosas afuera se están saliendo de control. Necesitamos a Jean. Kudo me acaba de decir que vio a Jean entrar aquí, así que vinimos. La chica llamada Kudo está visiblemente en pánico. ¿De verdad está bien que golpeemos a un profesor así? Por supuesto. Él nunca nos vio. Si algo sale mal, simplemente échenle la culpa a ella. Poco después, Jean sube corriendo del sótano. Phil le dice que las cosas afuera se han salido completamente de control y que necesitan su ayuda. Todos y cada uno de los corruptores que estaban retenidos en el laboratorio han desaparecido. Eso significa que se han dispersado por todo el reino. Efectivamente, en el momento en que salen, la capital real ya está envuelta en el caos. Innumerables corruptores liberados están cazando civiles. Su poder es abrumador. La gente común no tiene ninguna oportunidad, quedando solo como presas de estos monstruos. El corruptor más grande se alza en el corazón de la capital, cargando una ráfaga devastadora en sus fauces. Su objetivo, el Palacio Real, no está muy lejos. Jean había calculado mal. Debería haber destruido el dispositivo de teletransportación de inmediato. No más dudas. A este paso, esa ráfaga arrasará con el palacio. Jean saca el nanoinyector que quedó en el laboratorio. Se lo clava en el cuerpo sin pensarlo dos veces. Estos nanobots otorgan una versión reducida de la habilidad del dispositivo de teletransportación, pero la energía integrada es limitada. Solo un uso por día, y solo funciona a distancias cortas dentro de su campo de visión. Pero la velocidad es instantánea. Donde quiera que alcancen sus ojos, puede estar allí en un instante. En el momento en que se completa la inyección, Jean desaparece de donde estaba parado. Reaparece directamente frente al palacio, justo en la trayectoria de la ráfaga que se aproxima. En el siguiente instante, levanta una barrera y recibe toda la fuerza de un ataque que podría haber arrasado el palacio. En otra parte de la capital, los demás monstruos continúan su implacable cacería. La división de inteligencia apresura el informe para el maestro del gremio. Hadin, el maestro del gremio, está de pie en su ventana observando el caos que hay debajo. Conozco la situación, pero no hay nada que podamos hacer. Todos los combatientes capaces ya están allá afuera. Cada caballero sagrado que puede moverse ha sido desplegado. Además de eso, la mitad de la Orden de los Caballeros Sagrados está fuera en una misión y lejos de la capital. Atacaron mientras los caballeros sagrados no estaban. Este fue un ataque premeditado. Si el gran comandante estuviera aquí, podría detener esto. Entonces, la ráfaga del corruptor gigante alcanza su ventana. Hedin inclina la cabeza con desesperación, preparándose para el final. Pero contra todo pronóstico, un extraño aparece en la ventana y bloquea el golpe devastador. El oficial de inteligencia a su lado estalla de emoción. Ese es el que reporté. El hombre de la aldea Moi. Después de absorber el golpe, Jean retrocede y prepara un contraataque. Una onda de choque brota de su mano y sale disparada hacia el distante corruptor, pero incluso ese poderoso golpe solo destroza el hombro de la criatura. El enorme tamaño de esta cosa significa que no caerá fácilmente. Además de eso, la teletransportación consumió más energía de la esperada. Esta pelea no será tan fácil como de costumbre. Una espada se materializa en la palma de Jean. Tal vez sea hora de calentar un poco con esta cosa de gran tamaño. Jean hace un movimiento, un corte limpio y preciso. Impacta justo en el centro del cuerpo de la criatura. Jean salta por los aires y acorta la distancia. La criatura se regenerará, pero el ataque le da a Jean el tiempo que necesita. Se concentra, aplicando los principios fundamentales detrás de los nanobots.
Primero, manipulación de la gravedad. Neutraliza la atracción sobre su propio cuerpo, luego la manipulación de la presión atmosférica genera elevación y levanta vuelo. Al mismo tiempo, mira hacia abajo y ve a 3 estudiantes de la Academia Hanusk atrapados. Sin dudarlo, se mueve para ayudar. Su silueta corta el aire, partiendo a 2 monstruos limpiamente por la mitad. El grande aún necesita un momento para regenerarse. Jin tiene que acercarse antes de que lo haga. Mientras Jin se acerca, el corruptor dispara 2 ondas de choque desde sus hombros. Aparte de esa primera ráfaga, esta cosa no es una amenaza real para él. Tiene que terminar con esto antes de que cargue ese devastador ataque de nuevo. Arrasa con las amenazas más pequeñas y se encuentra cara a cara con el gigante. En el momento en que Jin hace contacto, una tormenta de espadazos desgarra el cuerpo de la criatura. El bombardeo es rápido como el rayo. El corruptor no tiene oportunidad de reaccionar. Los caballeros sagrados que observan desde un lado apenas pueden creer lo que están viendo. La espada de Jin se transforma en una lanza. La clava directamente en el cráneo del corruptor. Detona al instante. La onda expansiva atraviesa toda la capital, y así de simple, la mayor amenaza ha desaparecido. 3 días pasan rápidamente. La capital real está en plena reconstrucción. A pesar de la magnitud del ataque, no hay pérdidas catastróficas de las que hablar. La mayor parte del crédito se debe al desempeño excepcional de los caballeros sagrados. Después de derribar al corruptor gigante, a Jin no le quedaba resistencia. Cada monstruo restante fue manejado por los caballeros sagrados. Toda la capital entra rápidamente en modo de limpieza. Incluso la academia está cerrada por investigación. El instructor que se cree que planeó el incidente, junto con el profesor Ruthman, ha sido capturado. Otros instructores sospechosos y el director también han sido detenidos, y ahora se están llevando a cabo interrogatorios en la capital real. Parece que Jin trabajó exactamente un día antes de que la escuela entrara en un receso indefinido, pero este incidente ha puesto un nuevo desafío en la mira. Si los enemigos están concentrados en un solo lugar, él puede encargarse de ellos. Pero una vez que se dispersan, no hay forma de lidiar con todos a la vez. Para proteger al agente de los corruptores, tiene que hacerse más fuerte. Para lograrlo, necesita encontrar los otros laboratorios que dejó el doctor. En ese momento, un golpe en la puerta desvía su atención. ¿Quién vendría hasta ahora? Para su sorpresa, Millie está de pie en la puerta con una falda, haciendo una reverencia educada. Y con un ligero sonrojo, lo llama maestro. La academia está en receso. ¿No deberías estar en casa ya? Argus me envió a buscarte. Dice que te agradece tu ayuda durante el incidente, pero también hay algo importante que necesita discutir contigo. Jin no esperaba que viniera hasta aquí solo por él, y con esa actitud. Es como si fuera una persona completamente diferente. Estoy aquí en persona representando a la familia Walton. Al ver lo sincera que es, Jin bromea con ella. ¿Aún se atreve a llamarlo especie inferior? Milia dice que ha reflexionado sobre su comportamiento. Juzgar a los demás solo por su apariencia estaba mal, y todos merecen respeto sin importar quiénes sean. De ahora en adelante, deseo aprender bajo su guía. En ese momento, Phil empuja la puerta y entra. El dormitorio estaba aburrido, así que vino a pasar el rato. Poco después, Milia guía a Jin y a Phil a la finca de la familia Walton. En el momento en que entran, 2 filas de sirvientes se alinean en la entrada para recibirlos. Liderando el camino, hay un par de hermanos que se unieron recientemente al personal. Por la naturalidad con la que se comportan, claramente se han adaptado bien. Los hermanos le dicen a Jin que durante el ataque, todos en la finca lucharon desesperadamente para protegerlos. Parece que los están tratando muy bien aquí. Escuchamos que Jin estuvo increíblemente activo allá afuera. ¿Dónde escucharon eso? He estado corriendo la voz sobre los actos heroicos del maestro, por supuesto. Como su discípula es lo correcto. Ustedes 2 comparten la misma herencia que el maestro. Tómenlo como su ejemplo. La transformación de Milia refleja la de Saris. Ahora ambos admiran a Jin con auténtica devoción. Pronto, Jin llega a la sala de reuniones donde Argus y el maestro del gremio Adin ya lo están esperando. Permítanme hacer las presentaciones. Él es Adin, el maestro del gremio destinado aquí en la capital real. Un placer conocerte, y gracias por lo que hiciste ese día. Si no hubieras detenido a esa cosa, esta nación habría enfrentado una catástrofe. Antes que nada, gracias por salvar a este país. No hay necesidad de eso. Todo lo que hice fue derribar al más grande. Los caballeros sagrados fueron los que se encargaron de todo lo demás después. Si quieren expresar su gratitud, diríjanse a ellos. Debido al incidente, la familia real desea reunirse contigo. Pero antes de eso, hay algo que necesito saber. ¿Quién eres exactamente? Gracias a los miembros del gremio destinados en cada ciudad, no hay información en este país que se me escape. Sin embargo, cuando investigué tus antecedentes, no encontré absolutamente nada. Argus habla a continuación. Su tono es pausado y serio. Yo también necesito dejar algo en claro. Esta vez no quiero evasivas. ¿De dónde eres y cuál es tu propósito en este país? Espero una respuesta completa y sincera. Jin suspira para sus adentros. En realidad, no estaba tratando de ocultarlo. Lo que estoy a punto de decir, si no me creen, no diré una palabra más. Considerando todo, confiaré en tu palabra. La verdad es que soy un humano de hace 100 millones de años. Había rumores de un dios de la aldea Moya, así que él era quien estaba durmiendo tras la puerta sellada todo este tiempo. Jadin se sumó en sus pensamientos, y luego Milia toma la palabra. Le creo.
El maestro abrió la antigua puerta dentro de la academia, una que había estado sellada durante siglos. E incluso sin mi palabra, ya han sido testigos de lo poderoso que es el maestro. Argus es tomado por sorpresa. ¿Cuándo empezó su fría y orgullosa hermana menor a llamar a alguien maestro? Y ni una sola vez la había visto con una expresión así. La verdad es que he estado durmiendo bajo este mundo durante muchísimo tiempo. Vine a la capital real para recopilar información sobre esta era. ¿Qué estás buscando exactamente? 2 cosas. Primero, a los corruptores. Ellos existían hace aproximadamente 100 millones de años antes de que me fuera a dormir. Pero en circunstancias normales no podrían haber sobrevivido hasta ahora. Y la razón por la que lo hicieron se reduce a los nanobots. Hace 100 millones de años, la humanidad los desplegó por todo el mundo utilizando sistemas de lanzamiento. Su presencia alcanzó incluso la atmósfera. En aquel entonces, los corruptores solo podían sobrevivir en entornos contaminados. Pero dado que los nanobots tenían el poder de purificar el medio ambiente, la población de corruptores debió haber disminuido de manera constante. ¿Por qué siguen existiendo ahora? Eso no puede explicarlo. Pero según un amigo suyo, parece que han estado evolucionando a lo largo de todo este tiempo. Jin saca el cubo de datos. Jadin lo mira asombrado. ¿Es esto de la antigua civilización? No puedo ni empezar a entender cómo funciona. Y es exactamente por eso que vine a la capital real. En el proceso, resulta que descubrí un laboratorio dejado por mi amigo. Hay laboratorios esparcidos por todo el mundo, y necesito encontrarlos todos. En última instancia, tengo un objetivo en este mundo: eliminar a los corruptores. Es una historia extraordinaria, pero elegimos creerte porque compartimos el mismo objetivo. En ese caso, probablemente no compartirán esto con nadie más. Poco después, Jin se encuentra siendo arrastrado al Palacio Real, sin poder resistirse. Lo que es peor, le han obligado a cambiarse y usar un lujoso traje formal. Las chicas están llenas de elogios por su nuevo aspecto, pero él se siente completamente fuera de lugar. Heidi le dice que están ahí para reunirse con el primogénito del rey, quien actúa en su nombre. Así que solo haz bien tu papel. Esperemos que siga siendo así de simple. Solo no me arrastren a nada complicado. Su Alteza, le presentamos al héroe que salvó a esta nación en su hora de crisis. Levántate. Déjame verte. Así que este es el príncipe Thers, el primer príncipe de la familia real. Es un honor conocerle, Su Alteza. Mi nombre es Jin. En nombre de mi exhausto padre, extiendo nuestra gratitud. Lo hiciste bien. He oído por los caballeros sagrados que vienes de la aldea Moi. Es sorprendente que una aldehuela tan destartalada haya podido producir a alguien como tú. Iré directo al grano. A partir de este momento, me servirás. Sigue mis órdenes sin rechistar el tiempo que sea necesario, lo que significa que aceptarlo convertiría en nada más que el sirviente de este hombre. Ante una exigencia tan poco razonable, Jin no dice nada. El príncipe entrecierra los ojos. ¿No escuchó o finge no haberlo hecho? Jadin da un paso al frente para intervenir. Su Alteza, nosotros le invitamos aquí. Obligarlo a aceptar esto no es apropiado. Jin levanta una mano para detener a Jadin y se dirige al príncipe directamente. No tiene intención de quedarse en este país a largo plazo. El puesto en la academia era solo temporal, así que te niegas. Eso no me deja otra opción. En un instante, los guardias levantan sus espadas y los rodean. Adin se vuelve hacia el príncipe, con voz urgente. ¿Qué significa esto? No tiene motivos para arrestarlo. Por supuesto que los tengo. Este hombre es sospechoso de traición. Esa antigua puerta, sellada por eras, se encuentra debajo de la academia. Ahí es donde se escondían los corruptores. Según los informes, él es quien la abrió. Así que sospechar de él es lo más lógico, ¿no crees? Su acto de salvar este país puede no haber sido más que una actuación cuidadosamente orquestada. ¿No te parece? Las palabras enfurecen a Jadin. Esto no es más que una tontería inventada. Mientras tanto, incluso con innumerables cuchillas en el cuello, Jin no se inmuta. Aún así, perder el acceso a ese poder sería un desperdicio. Júrame lealtad y pasaré por alto todo esto. Pero te negaste. ¿Qué opción me deja eso? Mientras tanto, Argus piensa para sí mismo. Jin acaba de llegar a la ciudad. Es imposible que haya estado involucrado. Y además de eso, el propio Argus le encargó a Jin que investigara la academia. Ya deberían haberlo sabido. Me engañaron. En el momento en que vi ese despliegue de seguridad, debí haberlo visto venir. Los comandantes de la Tercera Legión, fanáticamente leales al primer príncipe, y el cuarto escuadrón junto a ellos. Esos hombres cumplirán cualquier orden, sin importar lo irrazonable que sea. Si Jin se negaba, tenían un plan para lidiar con él desde el principio. Ya que eres quien derrotó al corruptor gigante, dejarte vagar libremente es demasiado peligroso. Sin embargo, soy un hombre generoso. Te daré una oportunidad más. Júrame lealtad. Un silencio sepulcral cae sobre el salón. Todos los ojos están puestos en Jin. No veo que logre una promesa verbal en este momento. Incluso si acepto, en el momento en que salga y desaparezca, la promesa no significará nada. Por lo que veo, simplemente quieres escucharme decir las palabras. Sigo preguntándome si esto se trata puramente de satisfacer tu necesidad de control, o si hay algo más detrás de todo esto. Antes de que pueda terminar, le presionan una espada contra la garganta. Insensato insolente. ¿Cómo te atreves a hablarle así al príncipe? Yo mismo me encargaré de ti.
Las palabras apenas salen de su boca antes de que la mano de Jin se cierre alrededor de la lanza. El agarre es de hierro. El hombre no puede aferrarse a ella. Su cuerpo comienza a elevarse en contra de su voluntad. Luego es levantado completamente del suelo por pura fuerza. Jin le arrebata el arma de la mano y lo deja estrellarse con fuerza contra el suelo. Sinceramente, no tengo idea de qué planeas hacer conmigo. Al ver la reacción de Jin, Argus se prepara. Esto es malo. En ese mismo momento, otro oficial lanza un ataque de magia espiritual hacia Jin. Pasa un momento. No pasa nada. Exaltado, ordena a los soldados que lo rodean a batir a Jin. Los soldados ordinarios no son ningún desafío. Representan una amenaza menor para él que un corruptor común. Jin los desarma uno a uno y despeja la sala con un solo golpe de barrido. La escena hace que el príncipe entre en cólera. Hace un ademán a quienes han estado observando para que capturen a Jin a toda costa. ¿Qué están haciendo? ¡Muévanse! Hágale pagar por mostrarle los dientes a la familia real. Tras un momento de conflicto interno, Argus desenvaina su espada. Se queda ahí genuinamente inseguro de qué hacer. Jin decide que es hora de salir de este lío. Al instante siguiente, ha desaparecido. No te equivocas del todo al pensar que dejarme mover libremente es peligroso. Si realmente quisiera, arrasar esta ciudad sería un juego de niños, pero no lo haré porque quiero ser un aliado para la gente. Estoy aquí para proteger a las personas que viven en este mundo, pero hay excepciones. Cuando se trata de quienes arrojan una sombra sobre la vida de las personas, no me contendré. Así que dime, príncipe Terce, ¿de qué lado estás? Jin aparece directamente detrás de él, invisible hasta ahora, listo para dejar algo claro. A aquellos que arrojan oscuridad sobre las vidas de otros, nunca les mostraré piedad, miserable insolente. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? ¿Pretendes desafiar a toda esta nación tú solo? Me estoy defendiendo de quienes intentan imponerme exigencias irracionales, no estoy desafiando a la nación. Si te comportas como un verdadero miembro de la familia real, te mostraré el respeto que eso conlleva. Si acatas las propias leyes de tu reino y las peticiones son razonables, incluso estoy dispuesto a ayudar, pero no me vendo tan barato como para cumplir en silencio con lo irrazonable. Si intentas forzarlo, no te sorprendas cuando me defienda. Pero antes de llegar a eso, hay algo que quiero preguntar. ¿De verdad crees que todo saldrá como planeas o hay algo más detrás de todo esto? Antes no pude evitar escuchar a escondidas su conversación. En ese instante, las puertas del palacio se abren de golpe y atraen todas las miradas. ¿Puedo unirme a la conversación? La mujer que entra capta la escena con una sola mirada, como si ya supiera exactamente lo que encontraría. Señorita Charlotte, ¿qué la trae por aquí? Al mismo tiempo, Argus por fin suelta el aire y envaina su espada. Gracias al cielo que estás aquí. Le dejo el resto a usted, Su Alteza. Parece que te has estado divirtiendo bastante, ¿verdad, hermano? El príncipe Ter se queda desconcertado. ¿Cómo ha entrado? Entonces cae en la cuenta. Argus lo tenía todo planeado desde el principio. Esto es un gran dolor de cabeza, hermano. Si ibas a invitar al héroe que salvó esta nación, deberías haberme invitado a mí también, sobre todo porque este hombre nunca fue el representante de nuestro padre para empezar. Por desgracia, el hombre que está aquí no es ningún héroe. Es un criminal que le mostró los colmillos a la familia real. ¿Ah, sí? Sí. Agredió a Basa, comandante del 4º regimiento de los Caballeros Sagrados. ¿No fue porque tu gente actuó con rudeza y lo provocó primero? ¿De qué estás hablando? Mira lo que está haciendo ahora mismo. Está amenazando al primer príncipe de esta nación. ¿De verdad? Simplemente está de pie detrás de ti. ¿No es así, Jin? Sí. Simplemente estoy aquí de pie haciendo una pregunta. Los hechos hablan por sí solos. No puedes llamar criminal a alguien simplemente por estar detrás de ti. No querrás que te vean como alguien tan de mente cerrada ante el héroe de la nación, ¿o sí? Permíteme ser claro una vez más. No te pediré que sirvas a esta nación. Pero si este país se encuentra en problemas, ¿prestarías tu fuerza como amigo? Por supuesto. Mi fuerza es tuya, como amigo. Gracias. Pero este no es el lugar adecuado para hablar. Vamos a otro lado. Me iré con mi amigo. Por favor, déjanos a solas. Entendido, Su Alteza. El príncipe Ter se hierve de rabia, pero el favor del rey hacia la princesa hace imposible que se oponga a ella abiertamente. Jin se marcha con la princesa Charlotte y Argus. De verdad me asusté ahí dentro. ¿Por qué hiciste todo eso? Honestamente, solo lo estaba poniendo a prueba. Siempre ha habido algo en él que me da mala espina. Espero que solo sea mi imaginación, pero gracias de verdad por lo que hiciste antes. En todo caso, te debemos una disculpa por cómo fuiste tratado. Permíteme presentarme formalmente. Soy Charlotte, la segunda princesa. Espero que podamos llevarnos bien de ahora en adelante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el príncipe actuaría de forma tan imprudente? No puedo hablar de sus intenciones exactas, pero mi hermano es un hombre extraordinariamente ambicioso. Creo que, en cuanto suba al trono, planea librar guerras contra otras naciones para expandir nuestro territorio. Cuando llegue ese momento, probablemente vea tu existencia como un posible obstáculo. Pero no te preocupes. A partir de ahora, no dejaré que te ponga un dedo encima. Hatton debería estar informando de esto a mi padre en este mismo momento. Con la restricción de mi padre, mi hermano no podrá actuar contra ti libremente. En cuanto al trono, no tengo la menor intención de cedérselo a él. ¿Confiarás en mí, Jin? En realidad, eso no es lo que me preocupa. Pero veamos cómo se desarrollan las cosas.
Argus pregunta a dónde se dirigen y por qué la princesa los acompaña. Salvaste este país, Jin. Invocar a alguien como tú sin ofrecerle nada a cambio. Difícilmente me parece justo. He oído que te has estado alojando en una posada todo este tiempo, así que te he preparado un regalo, una villa. Pertenecía a un noble que abandonó la capital real hace mucho tiempo. Por favor, trátala como si fuera tuya. Siéntete como en casa. Jin empuja la puerta para abrirla. El interior es tan lujoso como se esperaba. Se vuelve hacia Charlotte. ¿Estás segura de querer regalar algo tan valioso? Por supuesto. Perteneció a alguien que ostentaba el título de conde, pero ya no le da ningún uso. Al ver a Jin dudar, Argus interviene. Esto demuestra lo mucho que te valoran. Deja de darle vueltas y ve a echar un vistazo. Ahora es tu hogar. Tras mirar a su alrededor, Jin comprueba que la villa está en excelentes condiciones. Aún así, para una sola persona es demasiado grande. En ese caso, organizaré algo de personal para que se ocupe de todo. Estoy segura de que esos 2 hermanos estarán encantados de servirte. No te sientas agobiado por ello. Es lo menos que podemos hacer. Pero, si no te importa, hay algo que me gustaría pedirte. Mientras tanto, en los campos de entrenamiento privados de la 7ª unidad, los subordinados de Argus están inmersos en intensas prácticas de combate. Karina, su especialista con la lanza, derrota a su oponente con la misma facilidad de siempre. Impresionante, Karina. No mucho. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Cuando ocurrió el incidente, todo lo que pude hacer fue limpiar a los más pequeños, pero a lo que se enfrentó ese hombre era un verdadero monstruo. Maldita sea. ¿Quién podría alguna vez ser rival para eso? Una raza inferior. ¿Cómo puede alguien así ser tan poderoso? Un miembro del equipo grita: ¡Comandante! Lady Charlotte, ¿qué la trae por aquí? Continúen con su entrenamiento. No se preocupen por nosotros. Al mismo tiempo, Jin llega con ellos. Karina, en medio de su entrenamiento, lo mira con incredulidad. Argus se vuelve hacia Jin. Ahora que estás aquí, seguro ya adivinas por qué te traje. Jin levanta una ceja. ¿Quieres que los entrene? Exactamente. Después de lo sucedido, has visto de primera mano lo despiadado que puede ser el príncipe. El príncipe Terce y la princesa Charlotte se disputan el trono. Nadie puede predecir qué artimañas podría usar contra ella. Los únicos que pueden proteger a Charlotte somos aquellos que le hemos jurado lealtad. No sabemos cuándo llegará el peor escenario, así que necesito que me ayudes a entrenarlos antes de que llegue ese día. Está claro que están bien entrenados. Jin nota que hacen ejercicios rigurosos regularmente, pero su resistencia física es demasiado frágil para mantener este ritmo a largo plazo. Aún así, verlos le trae recuerdos. Hace un año, él se había exigido sin descanso, entrenando hasta convertirse en un agente oficial del gobierno. La palabra entrenamiento se había entrelazado con su propia existencia. Nunca se detenía. En ese instante, Argus da un paso adelante y pide la atención de todos. Hoy, para elevar la calidad de nuestro entrenamiento, he invitado a un héroe nacional como instructor especial. Él nos enseñará lo que nos falta. Entrenar a los honestos y dispuestos es bastante sencillo, pero los testarudos serán una historia completamente distinta. Jin se dirige al grupo primero. Quiere poner a prueba su resistencia. Hará que todos corran una vuelta completa por el perímetro del campo de entrenamiento. Karina le responde de inmediato. Entrenamos así todo el tiempo. No necesitamos que nos pongas a prueba. ¿Viajaste hasta aquí solo para hacernos hacer algo inútil? Karina, al menos muestra un poco de respeto. Antes de que Argus pueda terminar, Jin levanta una mano para interrumpirlo. En ese caso, cambiemos el enfoque. Jin se quita la capa. Las palabras por sí solas no convencerán a nadie aquí. Es hora de dejar las cosas claras. Karina, tu arma de elección es la lanza, supongo. Entonces ven a atacarme con todo lo que tienes. No hay límite de tiempo. Si logras darme un solo golpe, olvidaremos lo de correr. Supongo que no quieres entrenar bajo mi mando porque no quieres admitir que eres más débil que yo. Jin toma una lanza y comienza a moverse, fluido y sin esfuerzo. El aire a su alrededor se agita con cada movimiento. Ver eso los toma por sorpresa. Es igual de hábil con la lanza, pero para Jin es algo natural. No hay arma que no pueda dominar.